No, porque necesitamos ya. Le puedes decir a la compañera, colega tuya, que existe un canal. ¿Le puedes informar, por favor? ¿Ya? Esto, porfa, ¿pueden colaborar con la luz? Por favor. Muchas gracias. Ahí están los encendedores, los interruptores. Listo, entonces nosotros habíamos hablado la semana pasada que el tórax presenta una cavidad y esa cavidad se denomina la cavidad torácica y que habíamos hablado que hay unos músculos, unas costillas, etc. Resulta que dentro de esa cavidad existe, lo coloco otro color, esta estructura que se llama el corazón. El corazón está dentro de un espacio que lo delimitan los pulmones y se llama el mediastino medio. ¿Listo? El corazón, por estar dentro de esta cavidad, dentro de este espacio, va a presentar un tejido que lo cubre, que se llama el pericardio fibroso. O sea, es una bolsa, es un tejido que lo envuelve. Si ese tejido yo lo retiro, me voy a encontrar ya con la víscera como tal, o sea, con el corazón. ¿Listo? Resulta que el corazón va a presentar unas caras. Primera cara, la que se relaciona con el diafragma, se llama la cara diafragmática. Segunda cara, esta que estoy señalando, se denomina la cara esternocostal, que se está relacionando, como su nombre lo indica, con el esternón y con las costillas. Tiene una tercera cara, que es esta, que corresponde a la cara pulmonar, porque se relaciona con el pulmón izquierdo. Y hay una cara que no la podemos ver aquí, que está ubicada en esta parte, pero es posterior, o sea, está atrás, no la puedo ver, se llama la base. O sea que el corazón tiene cara diafragmática, cara esternocostal, cara pulmonar y base. Esas son las caras que tiene el corazón. ¿Listo? Esternocostal, diafragmática, pulmonar y base. Esta primera, o sea, la que está acá adelante. Es que no la, como estoy así de frente, no me alcanza la que se relaciona con el diafragma. ¿Listo? Bueno. Oh, está arriba y atrás. No, no se ve aquí. Resulta que el corazón lo vamos a dividir en dos mitades. Una mitad derecha, que le vamos a llamar, valga la redundancia, corazón derecho, circulación venosa, circulación pulmonar o circulación menor. ¿Qué indica eso? Que la sangre que circula por aquí va a ser sangre venosa. ¿Listo? Y al lado contrario, voy a tener corazón izquierdo, en el cual la sangre que circula por allí va a ser sangre arterial. También se le conoce como circulación mayor, circulación sistémica o simplemente corazón izquierdo. ¿Listo? Ahora, el corazón lo vamos a dividir con una línea de esta forma
y vamos a tener esa línea dentro de las cavidades, se va a llamar septo o tabique. O sea, es una pared que divide la mitad derecha y la mitad izquierda del corazón. El corazón presenta 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores se le llaman atrios. Entonces tengo el atrio derecho y tengo el atrio izquierdo. Y las inferiores se llaman ventrículos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Listo? Ahora, por memotecnia, a los atrios le van a llegar venas. Y de los ventrículos van a salir arterias. Te vuelvo y repito. A los atrios, que son las cavidades superiores, le llegan venas. Y de los ventrículos, que son las cavidades inferiores, le salen arterias. ¿Qué tipo de sangre circula por la mitad derecha del corazón? Sangre venosa. ¿Listo? ¿Y qué tipo de sangre circula por el lado izquierdo del corazón? Sangre arterial. O sea que la vena que está llegando al atrio derecho, ¿qué tipo de sangre lleva? Sangre venosa, sangre desoxigenada. La arteria que está saliendo del ventrículo derecho, ¿qué tipo de sangre está transportando? Sangre venosa. O sea que esta es la única arteria del cuerpo humano que transporta sangre venosa, porque las arterias normalmente transportan sangre arterial. ¿Sí lo entienden? ¿O si no lo entienden? Sí. Ahora me voy al lado izquierdo. Al atrio izquierdo, ¿qué vaso sanguíneo llega? ¿Qué vaso sanguíneo llega? Venas, porque a los atrios llegan venas. ¿Pero qué tipo de sangre circula al lado izquierdo? Sangre arterial. O sea que la vena que está llegando al atrio izquierdo está transportando ¿qué? Sangre arterial. ¿Y las venas normalmente qué transportan? Sangre venosa. O sea que esta es la única vena que transporta sangre arterial. ¿Sí? ¿Entienden ese trabalenguas allí? ¿Ahí? Bueno. Venas pulmonares. Ya vamos para allá. Sí, la arteria pulmonar transporta sangre venosa y las venas pulmonares transportan sangre arterial. ¿Listo? Bueno. Listo. Aquí hemos retirado la capa externa del corazón, ¿recuerdan? Que se llama el pericardio fibroso. Entonces, el corazón en su capa interna va a tener algo que se llama pericardio seroso. Y el pericardio se va a dividir en 2 láminas. Capa interna. Ajá. Una lámina que se llama la lámina visceral y otra lámina que se denomina la lámina
parietal. ¿Listo? Entonces, como el corazón está dentro de una cavidad que lo está envolviendo, aquel tejido que está sobre él, o sea, este tejido que vemos aquí, corresponde al pericardio seroso en su lámina visceral. Y aquella lámina que está orientada hacia el pericardio fibroso se llamaría la lámina parietal del pericardio seroso. Hacia el pericardio fibroso se llama la lámina parietal del pericardio seroso. ¿Cómo? El pericardio fibroso es este. Este es el externo, la que yo le mostré al comienzo. Y el pericardio seroso está aquí. Entonces, la lámina que está pegadita al corazón se llama lámina visceral del pericardio seroso. Y la lámina que se une a esta parte del pericardio se llama la lámina parietal del pericardio seroso. Y entre la lámina visceral y la parietal va a haber una cavidad que se llama la cavidad del pericardio. Y allí va a haber líquido que permite que el corazón se pueda mover entre las dos. Muy bien. El corazón, desde la parte externa, va a presentar unas salientes, unas orejuelas, que se llaman aurículas. Entonces, esta que señalo aquí es la aurícula derecha. Y aquí hay otra que no la alcanzo a ver, pero se ubica por este lado. Se llama la aurícula izquierda. Antes decían que el corazón tenía dos cavidades superiores, que eran las aurículas, y dos inferiores, que son los ventrículos. Pero eso cambió hace muchos años. Ahora se dice, las dos cavidades superiores son atrios y las dos inferiores son ventrículos. Y las prolongaciones que están en los atrios se llaman aurículas. Entonces tengo aurícula derecha y tengo aurícula izquierda. ¿Qué dijimos en relación con los atrios? ¿A los atrios qué vaso sanguíneo llega? Venas. Entonces, esta vena que estoy señalando aquí es la vena cava superior, que está trayendo sangre, es esta. Trae sangre de la cabeza, el cuello y los miembros superiores. Y por la parte inferior, atravesando el diafragma, viene una vena que se llama la vena cava inferior. Y esa vena me está recogiendo la sangre del abdomen y los miembros inferiores. Luego, ¿qué dijimos? De los ventrículos, ¿qué estructura sale? Al corazón, al atrio derecho. Y miembros inferiores. El diafragma, ¿se acuerda que hace 8 días yo les dije que el diafragma tenía dos hiatos? De hecho, esa era una de las preguntas. Dos hiatos y un orificio. Uno esofágico, uno aórtico y el otro es orificio para la vena cava inferior. No, cava superior, cabeza, cuello y miembros superiores. ¿Listo? Bueno. Del ventrículo derecho, ¿qué sale? Una arteria. Y esa arteria es esta que voy a señalar aquí. Se llama el tronco pulmonar. Y el tronco pulmonar me va a permitir la formación de
una vena, perdón, una arteria pulmonar izquierda y una arteria pulmonar derecha. ¿Qué tipo de sangre está circulando por el tronco pulmonar? Sangre venosa. Porque recordá que viene del lado derecho del corazón. Y el lado derecho del corazón permite la circulación de ¿qué? Sangre venosa. Muy bien. Nos vamos al otro lado. ¿Cómo se llama la cavidad superior del lado izquierdo del corazón? Se llama atrio, el atrio izquierdo. Entonces al atrio izquierdo le van a llegar 4 venas que van a ser 2 derechas y 2 izquierdas, que se dividen respectivamente en superior e inferior. Llegan al atrio izquierdo. Pregunta, ¿qué tipo de sangre está transportando esa vena o esas venas? Sangre arterial. Esas son las 4 venas pulmonares. Las venas pulmonares. Porque recuerden, a las cavidades superiores del corazón, que son los atrios, que llegan venas. Y de los ventrículos, que son las cavidades inferiores, ¿qué salen? Arterias. Lo que pasa es que la mitad derecha del corazón, la sangre que circula por allí es sangre venosa. Y la mitad izquierda del corazón, la sangre que circula es sangre arterial. Por ende, la vena que está llegando al lado izquierdo transporta sangre arterial, no sangre venosa. Y la arteria que sale del ventrículo derecho transporta sangre venosa porque está por el lado derecho. Ese es el único cambio. De resto, venas transportan sangre venosa, arterias transportan sangre arterial. Pero aquí hay un cambio. Es el único cambio que hay. ¿Listo? Ahora, del ventrículo izquierdo sale la principal arteria, que es la arteria aorta, que es la arteria que va a distribuir la sangre a todo el cuerpo. ¿Listo? ¿Hasta allí vamos bien o alguna pregunta? Listo, entonces este es el corazón ya solito. Ya le quitamos el pericardio fibroso, lo sacamos del mediastino, lo pusimos acá solito. Pregunta. Esta vena que está al lado derecho, ¿a dónde llega? Al atrio derecho. ¿Y cómo se llama la vena que viene de la parte superior? Vena cava superior. Esta vena, que también llega al atrio derecho y viene de la parte inferior, ¿cómo se llamaría? Vena cava inferior. ¿Cómo se llama esta arteria que está saliendo de el ventrículo derecho? Tronco pulmonar, que luego se divide en arterias pulmonares derecha e izquierda. ¿Listo? O sea que la sangre que está circulando en ese circuito del lado derecho, ¿qué tipo de sangre es?
sangre venosa. ¿Listo? Porque estamos al lado derecho. Muy bien. Entonces dijimos que el corazón tenía unas caras. Esta cara que voy a señalar aquí se llama la esternocostal. O sea, esta. La cara que está aquí en la parte inferior es la cara diafragmática. ¿Listo? La cara diafragmática se relaciona con el diafragma. Esta cara que se relaciona con el pulmón sería la cara pulmonar. Y la cara que está en la parte posterior, que no lo puedo ver, sería la base. Resulta que el corazón, entre sus dos mitades, derecha e izquierda, les dije que había un septo o tabique. Y en la parte superior, los atrios les muestro acá. Cuando yo le retiro la capa externa, esto que veo a este lado corresponde al atrio derecho. Del atrio derecho va a haber un orificio que se va a comunicar con el ventrículo. Y a ese orificio le vamos a llamar el orificio atrioventricular derecho. Y en ese orificio vamos a encontrar una valva que se llama la valva tricúspide. Señor. Entre el atrio derecho y el ventrículo derecho hay un orificio que se llama el orificio atrioventricular derecho. Atrioventricular derecho, donde hay una valva que se llama la valva tricúspide. Y la valva tricúspide va a presentar unas estructuras que se llaman las cúspides, y las cúspides parecen unos paracaídas. Son de esta forma. Tienen una telita en la parte superior y en la parte inferior tienen unas cuerditas. Esto que voy a señalar aquí corresponde a las cuerditas que le digo. Esas cuerditas se denominan cuerdas tendinosas. Y esas cuerdas se van a unir a una elevación que están en los ventrículos, en las paredes de los ventrículos, y se llaman los músculos papilares. Entonces, la valva tricúspide tiene 3 cúspides. Tiene unas cuerdas tendinosas y esas cuerdas tendinosas se unen a los músculos papilares. Y los músculos papilares van a ser en número igual a las cúspides. O sea, que si yo tengo una valva que se llama tricúspide, ¿cuántos músculos papilares voy a tener? 3. Y si al lado contrario tengo una valva que se llama bicúspide, ¿cuántos músculos papilares va a tener? 2. ¿Listo? No. Al lado derecho son 3. Y al lado izquierdo son 2. Eso sí, no, a no ser pues de que haya una valvulopatía y le falte una cúspide, pero van a ser 3 y 2. Ahí sí.
Allí no hay cambios, solamente hay cambios a nivel de las arterias. Entonces, el corazón va a presentar 3 capas. Esta capa que señalo aquí corresponde a algo que se llama el miocardio. ¿Listo? La capa interna del corazón, esta de acá, pongámosle de color azul. Esta de aquí se llama endocardio. Y la capa más superficial del corazón, o sea, esta, perdón, esta que señalo aquí de color verde, que es la más superficial, se llama epicardio. Y el epicardio, como les dije al comienzo, corresponde a la lámina visceral del pericardio seroso. O sea que en términos de capas, el corazón tiene la más interna, endocardio, la capa muscular, miocardio, y la capa externa, epicardio. O sea, la más superficial. ¿Listo? Bueno, entonces, del ventrículo derecho, ¿qué vaso sanguíneo sale? Del ventrículo derecho, ¿qué vaso sanguíneo sale? Sale una arteria. ¿Y esa arteria qué sangre transporta? Del derecho. Sangre venosa. O sea, que aquí viene algo que, pues, es bien interesante. Póngale cuidado. La sangre, cuando pasa del atrio derecho al ventrículo derecho, va en favor de la gravedad. Pero la sangre, cuando va del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar, va en contra de la gravedad. Por ende, acá arriba van a ver unas valvas que a la altura del pulmón, del tronco pulmonar, perdón, se va a llamar la valva pulmonar y está conformada por 3 válvulas que son las semilunares que tienen una forma así. O sea, una forma de coquita. ¿Por qué? Porque la sangre sube y como va en contra de la gravedad, ¿qué va a pasar? Parte de ella se devuelve y es recibida en estas válvulas semilunares. Ahora, al lado derecho, pues no hay como, digamos, una importancia muy definida, pero cuando vayamos al lado izquierdo, esa conformación de las válvulas semilunares tiene una importancia bien interesante. Entonces, la sangre va del ventrículo derecho al tronco pulmonar, atravesando la valva pulmonar. El tronco pulmonar me va a permitir la formación de ¿qué? De las arterias pulmonares. Y las arterias pulmonares se van al pulmón. Y si ustedes recuerdan la clase de la semana pasada, yo les decía que las arterias, a pesar de que en la nomenclatura siempre se pintan de color rojo, en este caso las pintaban de color azul, era por el contenido que transportaba, o sea, sangre venosa. Llega al pulmón, hace el intercambio gaseoso y se regresa vía vena pulmonar para llegar al atrio derecho, izquierdo, perdón. Entonces ya les sigo mostrando. Entonces mira, esta estructura que vemos aquí, esto
corresponde al atrio izquierdo. ¿Qué tipo de vaso sanguíneo llega allí? ¿Qué tipo de vasos sanguíneos llegan allí? Venas. ¿Y qué tipo de sangre transportan esas venas? Sangre arterial. ¿Listo? Ahora, la sangre llega al atrio izquierdo, va a pasar del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo a través de un orificio que se llama el atrio ventricular izquierdo. En ese orificio va a haber una valva que se llama la valva bicúspide, porque tiene dos cúspides. ¿Listo? También se le conoce con el nombre de valva mitral. Se le llama mitral porque los papas o cardenales tienen un gorro como así en forma de puntica. Entonces, esas dos puntas se le llaman mitras. ¿Ah? Orificio atrioventricular izquierdo. Entonces, la sangre pasa del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. Resulta que en el ventrículo izquierdo, el músculo del corazón, que es el miocardio, es muy grueso. ¿Y por qué es grueso? Porque el ventrículo izquierdo es el responsable de impulsar la sangre a todo el cuerpo. Entonces el corazón va a presentar dos movimientos. Un movimiento de diástole, que es una relajación. Y presenta otra que es sístole, que es un movimiento de contracción. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguna de las cavidades está en diástole, ella se relaja y permite el llenado de sangre. Entonces, si el atrio está en diástole, el ventrículo está en lo contrario, en sístole. O sea que los dos atrios, derecho e izquierdo, están, por ejemplo, en diástole, los dos ventrículos, derecho e izquierdo, están en sístole. Sin embargo, la sangre que va del ventrículo derecho e izquierdo va a ir respectivamente tronco pulmonar o la aorta. Y entre ellas van a haber unas valvas que se llaman las valvas aórtica o pulmonar. Y estas valvas deben de estar en el mismo movimiento que están los atrios. Entonces, si los atrios están en diástole, ¿estas valvas en qué van a estar? En diástole. No, tienen que estar en lo mismo. Los únicos que van a estar haciendo el movimiento contrario son los ventrículos. No. Ventrículo derecho, respectivamente. Ventrículo derecho, ya te explico. La sangre va atrio derecho, ventrículo derecho, tronco pulmonar, arterias pulmonares, pulmones. Me regreso. Venas pulmonares, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, aorta. Ese es el ciclo que se repite. Entonces, ¿qué pasa? Entre el ventrículo derecho y el tronco pulmonar hay una valva, que es la valva pulmonar.
Y entre el ventrículo izquierdo y la aorta hay otra valva que se llama la valva aórtica. Entonces, este par de valvas van a tener el mismo movimiento que tienen los atrios. O sea que si los atrios están en sístole, este par de valvas están en sístole. Y los que van a estar en movimiento contrario son los ventrículos. A eso se le llama ritmo cardíaco. Cuando ese ritmo se pierde, el corazón entra en una arritmia. Es como cuando usted está bailando con alguien y se le perdió el paso. Eso es una arritmia. Por eso uno les dice arrítmicos. ¿Cómo? Bueno, pueden pasar varias cosas. Que primero no haya un buen llenado de los vasos que irrigan el corazón. Entonces, si no hay buen llenado, el corazón entra en un estado que se llama isquemia. Y si hay isquemia, no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, hay muerte tisular y a eso se le llama infarto. O sea, una arritmia mal manejada te puede llevar a eso. ¿Listo? Bueno, ¿hasta allí vamos bien? ¿O estamos arrítmicos? Veo. ¿Cómo? Para coger el paso, listo. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de los televisores de hace tiempos que cuando la señal se le iba, aparecía una imagen así como de lluvia? Y usted le daba un golpe y volvía la señal. Bueno, fuera de echarla, así se le hace al corazón. Antes, cuando yo aprendí primeros auxilios hace muchos años, a nosotros nos enseñaron a dar un golpe en el esternón, un golpe seco, y hacía que el corazón volviera otra vez, o sea, el golpecito en el televisor. Ahorita, pues, ya hemos avanzado y se le coloca es un desfibrilador, porque la lluvia o la pérdida del ritmo es una fibrilación. Y se le pone un desfibrilador. Eso es lo que se hace. Pero ahora, en Cali, conocí a un paciente hace tiempos que le resetearon el corazón. Hicieron una cardioversión, o sea, le picaron una corriente, lo resetearon y lo volvieron a arrancar. O sea, es como empujar un carro cuando queda en batería, más o menos. Sí, o sea, le dan corriente y yo conocí a ese señor y yo, uy, la madre, usted. O sea, usted iba a un procedimiento donde literalmente se muere por un instante y vuelve y lo resetea. ¿Y qué tal que no arranque? Usted empuje y empuje el carro, nada que despegue. ¿Ah? Eso puede pasar, de hecho ya eso lo hace. ¿Listo? Bueno, dime. Diástole es relajada. Sístole es contraído. Entonces, si ya está en diástole, ¿qué está permitiendo? Que el ventrículo que está en sístole le empuje la sangre. Porque si está en sístole y está en sístole, este empuja y este no le deja pasar la sangre. Entonces, se contrae, ese se relaja para que la sangre suba. Buena pregunta, no tengo ni idea, ¿ves? Así nos hizo Dios. Sí, en serio, no tengo ni idea por qué he traído, serio. O sea, no sé. Debe tener una explicación, pero no la tengo. Averiguate y me contás. Igual yo mañana pregunto, pero no serio. No, que me preguntan que por qué al lado derecho tenemos 3 y al lado izquierdo 2. No sé. NPI. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede a nivel de la valva aórtica? Espérenme, vuelvo por acá. Resulta, ¿qué les dije yo a ustedes de las válvulas semilunares que están presentes en la valva aórtica y pulmonar? Exactamente, que tienen una forma así. Para que la sangre cuando suba, si se devuelve, pues queden en ellas. Y ahí viene algo interesante del corazón. Las semilunares
del lado izquierdo y la del lado derecho tiene un par de orificios que permiten la formación de las arterias coronarias. O sea, la sangre que se devuelve, parte de ella se va hacia el lado izquierdo formando la arteria coronaria izquierda y la otra parte la coronaria derecha. Y la verdad, eso cae, o sea, pues para los creyentes o no creyentes, es algo que cuando se revisa el corazón, los que hemos tenido la posibilidad de tenerlo en la mano, si creemos que alguien nos inventó o nos creó, pues, para no entrar en discusiones bizantinas en ese sentido, la tenía muy clara. Porque como algo que va en contra de la gravedad se devuelve y te forma dos arterias que irrigan el corazón para que él vuelva a funcionar de la manera que lo tiene que hacer. Dejémoslo en ese tamaño, pero si somos resultado de la creación, ese man la tenía clara. La tenía clara. Yo hoy sí no. ¿Ah? La inquietud que hay es qué pasa con la tercera, porque la derecha y la izquierda forman las coronarias, perfecto. ¿Y la otra? No, pues recibe sangre, pero pues, o sea, ¿qué función tiene allí? No tengo idea. Ni me vas a preguntar por qué, porque no tengo, no sé. Le he preguntado a varias personas y no. Porque ellas lo que hacen es que se cierran y cuando se cierran, bloquean el vaso sanguíneo. Por eso los médicos, los enfermeros, ellos hacen algo que se llama auscultación. Se ponen un fonendoscopio, ubican en el tórax unos puntos y lo que escuchan es la apertura y el cierre de las valvas. ¿Que cuántas son? 4. Aórtica, pulmonar, tricúspide y bicúspide. Y cuando esas valvas no se cierran, se escucha un soplo y a eso se le llama soplo cardíaco. Un soplo. Es que la valva no se cerró bien. Y cuando no se cierra, la sangre regresa y a eso le llaman una valvulopatía y pues ya hay procedimientos para eso. De hecho, normalmente las valvas las cambian por valvas de cerdo. Porque el cerdo es el animal que tiene más histocompatibilidad con el ser humano. Y no por nada, a algunos seres humanos le dicen cerdo, ¿no? ¿Listo? Bueno. Entonces veamos las arterias. ¿Qué dijimos? La válvula semilunar del lado derecho me va a formar una arteria que se llama la arteria coronaria derecha, que es esa que estoy marcando allí. Y la arteria coronaria derecha me va a dar irrigación para la cara anterior del ventrículo derecho. A esta parte que voy a señalar aquí se le llama el cono arterioso o bulbo arterioso. Y es lo que precede o lo que está antes del tronco pulmonar. ¿Listo? Y se relaciona con la cara externocostal. Dicho en otras palabras, tiene una relación con el mediastino anterior. ¿Listo? No, arteria. Irriga, ventrículo derecho, cono arterioso, atrio derecho, aurícula derecha, nodo sinusal, que es el nodo de la corriente del corazón, y la cara posterior del ventrículo derecho y la cara posterior del ventrículo izquierdo. Ah, me preguntó, yo que estoy respondiendo. Eso mismo. No, la coronaria derecha. O sea, la coronaria derecha se origina de la válvula semilunar de la valva aórtica del lado derecho. De ahí se forma. Esquema irriga, cono arterioso, ventrículo derecho en su cara anterior y posterior, atrio derecho, aurícula derecha,
nodo sinusal, que es el marcapaso del corazón. Y también me irriga el margen derecho del corazón y la cara posterior del ventrículo izquierdo. O sea que una obstrucción de la coronaria derecha, pues va a generar un problema delicado. Ahora, la coronaria izquierda, espérate, es que me hizo. No me la va a mostrar. Esta arteria que señalamos aquí es la arteria marginal, que es una rama de la coronaria izquierda. Y la coronaria izquierda se forma del orificio que está en la válvula semilunar de la valva aórtica al lado izquierdo. Entonces, esa arteria me irriga la cara anterior del ventrículo izquierdo, me irriga el margen izquierdo, o sea, la cara pulmonar, y me irriga parte de la cara posterior del ventrículo izquierdo. No es tan nocivo, entre comillas, una obstrucción de la coronaria izquierda en comparación con la coronaria derecha. Esa que estoy señalando es la marginal. Perdón, corrijo, es la circunfleja. Qué pena. Esa es la arteria circunfleja. La circunfleja es una rama de la coronaria izquierda, perdón. ¿Listo? Venga, les devuelvo aquí para que. Entonces, mira. Esta arteria, esta que señalo aquí, se llama la arteria interventricular anterior, que es una rama de la coronaria izquierda. Esta que se va por acá es la marginal izquierda, que es rama de la coronaria izquierda. Hacia atrás, ahorita les mostré una que era la circunfleja, que es rama de la coronaria izquierda. También. ¿Listo? Esta arteria, esta, es la misma circunfleja, pero aquí me está dando ramas para la cara posterior del ventrículo izquierdo. O sea, para una parte del ventrículo, porque la otra lo hace el derecho. Y esta vena que señalo acá, esto, aquí van a drenar la sangre, las venas cardíacas. Y las venas cardíacas son las venas responsables del drenaje de la sangre del corazón. Y pregunta, si es el responsable del drenaje de la sangre del corazón, ¿a dónde llegan? ¿A qué atrio llegan? ¿A qué atrio llega? Sí. ¿Ah? ¿A qué atrio? Llega al atrio derecho. Porque al atrio derecho llega la sangre venosa. ¿A través de qué? De venas. Entonces, ahí se cierra nuevamente el ciclo. ¿Listo? Venas, eso que señalé allí se llama el seno coronario, que es el sitio donde están drenando las venas cardíacas para llegar a el atrio derecho.
Listo. El corazón va a tener un sistema de corriente que se le llama el sistema conducente cardíaco. ¿Listo? Entonces, ese sistema comienza en un punto, está ubicado aquí, que se llama el nodo sinusal. Allí está el marcapaso del corazón. Ahí comienza. Resulta que de aquí sale digámoslo, un tracto que se llama el internodal hasta otro punto que se llama el nodo atrioventricular. Y de allí va a haber unos haces de fibras que hacia la parte superior, hacia la parte izquierda y hacia la parte derecha. A estos le llaman el haz de His. Eso no se ve en un corazón porque esos son células que solamente la vemos al microscopio. Pero ¿qué indica esto? Que el corazón envía su corriente hasta el ápex. Por eso, cuando usted utiliza un desfibrilador, usted coloca un electrodo aquí y otro electrodo acá para trazar este eje que va de base a ápex. Ahora, ¿quién inerva el corazón? Entonces el corazón tiene dos inervaciones, una simpática y una parasimpática. La parasimpática, ¿quién la da? Nuestro gran y viejo conocido nervio vago. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el nervio vago a nivel del corazón? Hace que él mantenga una frecuencia cardíaca baja. Y los troncos simpáticos hacen que el corazón aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando la frecuencia cardíaca se baja, clínicamente se le dice paciente con bradicardia. O sea que su frecuencia cardíaca está por debajo de lo normal. Y en un adulto, la frecuencia cardíaca normal está entre 60 y 80. Y entre comillas, ¿no? Porque hay adultos que tienen patologías que hacen que se les suba la frecuencia cardíaca. Los deportistas, normalmente, dependiendo del tipo de deporte, van a tender a manejar una frecuencia cardíaca un poco más baja. Los niños manejan una frecuencia cardíaca más alta y los adultos mayores manejan una frecuencia cardíaca baja. Cuando la frecuencia cardíaca en un adulto está por encima del valor normal, se le llama taquicardia. ¿Listo? Ahora, el corazón está irrigado. ¿Por quién? Por las arterias coronarias. Cuando las arterias coronarias se obstruyen, o sea, se taponan, puede presentar algo que se llama un evento isquémico. ¿Qué significa? Que no le llegó sangre a un tejido, que puede ser temporal o puede volverse crónico. Si es crónico, ese tejido no le llega sangre arterial, la sangre arterial lleva oxígeno. Si no hay oxígeno, el tejido entra en una hipoxia tisular que termina en una necrosis tisular o muerte del tejido. A eso se le llama infarto. Y quiero que les quede claro, no existe el preinfarto. ¿A usted se infarta o no se infarta? ¿Usted está en embarazo o no está en embarazo? ¿Usted no está medianamente embarazada, por ejemplo? ¿Usted tiene hambre o no tiene hambre? No, es que tengo medio hambre. No se tiene hambre y punto.
Sí. Sí, porque como el sistema nervioso, el sistema circulatorio, perdón, el sistema respiratorio están inervados por el mismo nervio. Claro. Entonces eso te lleva, por ejemplo, el corazón se le puede disminuir la frecuencia cardíaca de manera voluntaria. Cuando yo hago un control de la respiración, sí lo puedo bajar, o sea, puedo bajarlo. Que pueda hacer que el corazón deje de latir, pues eso es controvertido. Dicen que algunas personas pueden hacer que su frecuencia cardíaca sea muy baja, mas no creo yo, no tengo el elemento de juicio decirle que lo pueda parar. ¿Listo? Para poder que se sostenga. Exactamente. Pero puede pasar una condición patológica que se llama evento isquémico temporal, que tiene características de un infarto, mas no es un infarto. O sea, hay como una suspensión temporal de la irrigación. Y los pacientes presentan signos de un infarto, pero no es un infarto. ¿Listo? Bueno, chicos, dímelo.